Bienvenidos a Padre e Hijo Discuten Comics. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que fue creado por Image Comics. Es Spawn, es uno de los personajes más famosos de Image Comics. Así es, el personaje fue creado por Todd McFarlane, quien está el día de hoy en Toronto en la convención de cómics de allá. Y como va a llegar el número 300, así es, decidimos hacer su video. Sí, para hablar un poquito de este personaje. Y es la primera vez que hablamos de un personaje que es de una editorial que no es ni Marvel ni DC. Creo que a estas alturas no podemos hablar de que Image sea una editorial independiente. No, es muy famosa y no necesariamente por Spawn, sino porque es la editorial que publicó The Walking Dead, que terminó precisamente hace un mes aproximadamente. Ya se dejó de publicar la historieta de The Walking Dead, pero pues sabemos que trajo una serie de televisión. Y Image Comics fue fundada por ¿quién, Alan? Por Rob Liefeld, el creador de Deadpool. Ajá. Jim Lee, que es el que hizo los nuevos diseños de New 52. Y actualmente es un ejecutivo de DC. Eric Larsen, que también compartió créditos con Todd McFarlane, o fue el sustituto de Todd McFarlane en Spider-Man. Y McFarlane precisamente ganó fama a raíz de su run primero en Amazing Spider-Man y después en el título que solo se llamaría Spider-Man. Él hizo estas posturas imposibles para el personaje, entonces revitalizó mucho la imagen del héroe, revitalizó también a Mary Jane. Él utilizó lo que Tom DeFalco denominó la telaraña de espagueti, ¿no? Y precisamente co-creó a qué villano, Alan. Venom. Así Prácticamente es como el sexto creador de Venom. Así es. Pero McFarlane comenta que siempre tuvo una afinidad por los monstruos. Entonces, Spawn es básicamente una cruza. Visualmente es una cruza entre Batman y Spider-Man. Así es. Pero su origen no tiene nada que ver con estos dos personajes. ¿Qué nos puedes decir del origen de Spawn? El coronel llamado Al Simmons es enviado a la guerra y ahí es asesinado. Así es. Pero, ¿qué pasa con él? Pero entonces, él va al infierno. Bueno, él hace un pacto con el diablo. Y entonces, pero el diablo lo manda 5 años después de su asesinato. Y ahí vemos que la esposa de Al Simmons se casó con otro hombre y tiene un hijo. Así es. Y además, pues él regresa quemado, ¿no? Con el cuerpo quemado. Visualmente en esa época pues están los dibujos que les acabo de mostrar, pero yo me lo imaginaba una especie de Freddy Krueger, ¿no? Con la cara toda quemada. Y posteriormente la película que hubo, que le fue muy mal. Sí, no es precisamente una buena película. Pero sí confirmaba, ¿no? que la figura de Spawn era un poco parecida a Freddy sin la máscara. McFarlane empezó en Image y ha continuado durante 300 números. Originalmente él dibujaba y hacía los guiones, pero él sabía que sus guiones no eran tan buenos. Entonces invitó a varios creadores, como es Neil Gaiman, que por cierto, este personaje que ustedes ven en la pantalla, lo trajo luego a Marvel. Así es, se llama Angela y básicamente actualmente es un personaje de Marvel porque trajo la controversia de quién había sido el creador y durante muchos años hubo un litigio entre Neil Gaiman y Todd McFarlane. Aquí tenemos la colaboración de Todd McFarlane y Dave Sim con su personaje de Cerebus. Un cómic escrito por Frank Miller, quien todos recordamos hizo... Como cosas de Batman. Hizo Daredevil, hizo The Dark Knight Returns, pero este cómic en particular se parece más al guión que hizo para Robocop 2. Y estos son algunos de los villanos que tiene Spawn, precisamente Uno de ellos Overkill. es Violator, que si lo puedes mostrar.
es él el principal. Un demonio un demonio monstruo que se convierte en payaso. Bueno, sí, así es. Y la sumisión es andar cuidando a Al Simmons, ¿no? Porque la idea de esto es que... O sea, no solo hay un spawn, o sea, sí hay un spawn, pero hay como diferentes... Es un ejército, Ajá, ¿no? es un ejército. Y cada uno tiene como... Yo lo que pienso es como una clase de simbiote, o sea, que les accede a armas. Y él como tiene experiencia militar, usa armas como rifles. Así es. Pero lo que comentas, tanto la capa como el traje están hechos de necroplasma. Entonces también tienen las cadenas que tiene alrededor, tienen movimiento. Y es algo que en la película sí se vio. Y también es interesante que cuando McFarlane deja de dibujar el número completo, él siguió haciendo los guiones, pero invitó a Greg Capullo. El que también lo conocemos como en historias de Batman, por ejemplo, Muerte en la Familia. Así es, la muerte de la familia, ¿no? Greg Capullo es el dibujante que ha hecho colaboraciones con Scott Snyder. Y aquí vemos al propio McFarlane homenajeándose estas son las portadas de Spider-Man que hizo. Uno de los números más vendidos de Spider-Man, este es el Spider-Man número 1 de McFarlane. Por eso es que en algún momento él y los chicos Image deciden hacer su propia compañía y él se homenajea ahí. Y recientemente hubo ediciones que incluso salieron en México en donde las portadas más famosos de los personajes como Superman, Batman. Por ejemplo, aquí está una portada homenajeando Action Comics número 1. ¿Esta sabes de dónde es, de Ana? Watchmen. Así es, homenajeando a Watchmen y número atrás 1. podemos ver a Violator homenajeando prácticamente a una portada de Wolverine. De hecho es una portada de Incredible Hulk. Aquí se puede ver la letra, ¿no? Que es parecida a la de Incredible Hulk, pero efectivamente es el payaso que se convierte en Violator y cuchillos a maneras de garras. ¿Esta cuál homenajea, Alan? Una de Spider-Man. Spider-Man 300, que es precisamente la primera aparición de Venom. Esta, ¿sabes cuál homenajea? The Dark Knight. The Dark Knight Returns, escrita por Frank Miller. Esta, a ver si adivinas qué homenajea. Walking Dead. The Walking Dead número 1, efectivamente. Y nuevamente tenemos a McFarlane homenajeándose, homenajeando su portada de Spider-Man número 1 y homenajeando una portada que hizo para Detective Comics, ¿no? En donde básicamente era Batman. Y finalmente una portada muy famosa de Mary Severin de Incredible Hulk, ¿no? Entonces, McFarlane ha puesto más atención y creo que de ahí viene el nombre de Image, ¿no? De la generación que salió de artistas de Marvel, que en Marvel estaban siendo más famosos que los escritores en ese momento e inician, digamos, con toda esta burbuja de los años 90 de los cómics, que todo el mundo andaba coleccionando cosas. Entonces es muy apropiado que la compañía que estos creadores fundan se llame Image, porque justamente es la imagen lo que más les interesaba, pero han logrado de alguna manera mantener el título con historias oscuras durante, estábamos diciendo, 300 números, ¿no? Para cerca de los números 200 aparece Jim Downing como un segundo Spawn. Se revela que Al Simmons es un personaje malo, y que una de las primeras historias de Spawn, él descubre que no se puede transformar en su... porque él es afroamericano, entonces si trata de transformarse, se transforma en un personaje rubio, y no sabemos quién es hasta estos números en donde aparece precisamente, y se trata de Jim Downing, que fue entonces el segundo Spawn. Y para estos números 300 van a regresar a todo el elenco. Cabe señalar que el nombre de la esposa es Wanda en honor a la esposa de McFarlane, y Al Simmons es el nombre de el que entonces era su mejor amigo. Como te comento, es de los primeros personajes que básicamente casi todo el elenco era negro, los personajes de reparto, entonces eso también fue interesante.
aunque estábamos en otra época, en los años 90, no se hablaba tanto de inclusión, pero pues si querían pero políticamente correcto. Así es, pero si querían un cómic que tuviera personajes afroamericanos, pues Spawn era una de las opciones. Y entre la galería de villanos también están personajes de la CIA. En su momento también el primer origen, digamos, se habla de que Chapel, un personaje que creó Rob Liefeld para la serie de Image de Youngblood, fue quien había disparado y asesinado a Al Simmons, pero posteriormente Liefeld y McFarlane tuvieron un tiempo de diferencias, entonces ese origen se cambió y se habló entonces de una asesina que aparece justamente en la película, es más, se refiere más a esa villana. Y es curioso porque también McFarlane, estamos hablando de la década de los 90, estamos saliendo del Grim and Greedy, y entonces empieza a hacer historias muy oscuras, como hay un asesino de niños que se llama Billy Kincaid, que básicamente atraía a los niños a su camión de helados. Entonces al final Spawn lo asesina clavándole todos los palitos de paletas en el cuerpo. Y básicamente esta historia que hace precisamente alguien a quien hemos platicado varias veces, que es Alan Moore. ¿De quién va a ser mi nombre? Así es. Él cuenta pues lo que es la ultratumba, ¿no? Lo que es el infierno, y ahí vemos a Billy Kincaid llegando a pues lo que parece el cielo, pero después nos encontramos que es un círculo del infierno, ¿no? Ahí vemos un ángel. Y la historia también hace mucha referencia a eso, en la guerra entre el cielo y el infierno. Angela, de quien comentábamos hace rato, creado por Neil Gaiman, precisamente es un ángel enviado para atraer, digamos, a Al Simmons, al ejército del cielo. De demonios. No, Angela al ejército del cielo, y Violator quiere jalar a Spawn hacia el infierno. Y tenemos otros personajes como Cagliostro, que él precisamente es un Spawn caído, o sea, Spawn viene de Hellspawn, que es el engendro del infierno. Entonces, Y así se llaman, de hecho, los demonios, Hellspawns. Así es, entonces Cagliostro es el Hellspawn de la época medieval, que también es otra de las historias originales. Y todos estos personajes aparecen recurrentemente en la historia de Spawn. McFarlane, desafortunadamente uno de sus creadores favoritos es Brian Michael Bendis, y a últimos números ha hecho mucho más espaciado el ritmo de las historias, entonces de repente suele ser tedioso leer Spawn. Ha metido misterios que va resolviendo muy poco a poco. Hay que hablar también de Sam and Twitch, que son los detectives encargados del FBI. de hecho son de la policía, y básicamente conocen a Spawn investigando precisamente a Billy Kincaid, que es este asesino serial, y cómo murió Billy Kincaid, y se encuentran que en una zona de New York pues básicamente está dominada por homeless, pero esos homeless le rinden tributo o son amigos precisamente de Spawn. Y entonces mientras Spawn está rodeado de estos homeless es como más humano, pero poco a poco se va deshaciendo de ellos y se va volviendo más del lado oscuro gracias a este choque de fuerzas. Versus cielo. Así es. Creo que las ideas de Spawn... una historia ellos, o sea, una historia aparte. Así es, tuvieron sus propios cómics. Angela también tuvo una miniserie o varias. Hubo un intento de que todos los 6 creadores originales de Image se juntaran en un cómic, y era algo muy interesante porque cada personaje era dibujado por su creador. Entonces si salía Savage Dragon era dibujado por Erik Larsen, si salía Youngblood era dibujado por Rob Liefeld, Spawn era dibujado por McFarlane, y creo que todas las tintas eran de Erik Larsen.
pero desafortunadamente ese cómic nunca terminó por los diversos proyectos que cada uno de los creadores tienen. Y lo que te decía yo, creo que atrás de Spawn hay ideas interesantes, no necesariamente la ejecución es tan buena. Y McFarlane también, hay que decirlo, se ha vuelto multimillonario gracias a, no tanto a los cómics, sino a los juguetes que tiene. Tiene, por ejemplo, Game of Thrones. Así El otro día estaba checando juguetes y de repente veo dos líneas de juguetes de Todd McFarlane. La de Stranger Things y la de Game of Thrones. Y tiene licencia de Major League Baseball, de la NFL y de otros personajes. Además salió una serie animada en HBO. Y no me acuerdo si se sigue haciendo, pero antes se estaba planeando otra película. Así es, con el actor que interpretó a Electro en Amazing Spider-Man, Jamie Foxx, me parece que se llama. Es el nuevo proyecto de McFarlane, ojalá y lo veamos. Repito, él no es un gran escritor y se quiere aventar el guión, entonces habrá que ver qué pasa, pero esperemos que les haya gustado como siempre el video.